nos reunimos ahí, pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. En este día, queridos hermanos, estamos llevando la familia. El matrimonio es sagrado para el Señor. Y queremos en este día hacer oración por los hogares para que el Señor edifique la casa. Este día, hermano, nos uniremos a estar orando por el hogar para que el Señor ponga el deseo en tu corazón de que invites al Señor a tu hogar por medio de la oración. Este día, como ministerio de oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, estamos agradecidos al Señor por sus misericordias, que son nuevas cada mañana. Y queremos que el Espíritu Santo sea el que dirija, el que guíe este ministerio. Queremos ponernos de rodillas. Aquí desde Viesca y desde nuestro hogar, como matrimonio, te venimos a dar la bienvenida a estos momentos en los cuales estaremos llevando el hogar y el matrimonio. Queridos hermanos, sean bienvenidos. Nos uniremos en este día porque Dios nos va a hablar a través de un escrito está. Te doy la bienvenida a ti, querido hermano, que por primera vez sintonizas la red de canales del Evangelio Eterno. Todos los jueves de las 5 a las 6 y tendrá repetición el sábado a las 7 de la mañana el culto familiar. Hermano, bienvenido seas. Vamos a hacer la oración, Sergio, para que el Señor dirija lo que Dios pone en el corazón para llevar esa palabra sagrada a la familia. Vamos a hacer la oración en este momento. Padre Celestial, aquí de rodillas humildemente nos acercamos ante tu presencia con un corazón humillado, un corazón quebrantado, reconociendo la autoridad, reconociendo el poder tuyo, Señor. Y rogamos ante todo que nos perdones. Estás, Señor, intercediendo por cada uno de nosotros. Y hemos sido rebeldes, hemos sido necios. Perdona, Señor mío, porque tú has dejado el hogar, la familia, como un regalo y una bendición para nosotros. Perdona, Señor, el descuido. Perdona si no hacemos tu voluntad. Oramos ante todo por perdón y rogamos la sangre de Cristo nos limpie, nos santifique. Ayúdanos, Señor, a permanecer limpios, santos, ante tu presencia
Y da gracias, Señor, en este ministerio, en el ministerio de la oración, que está llevando la familia, está llevando el matrimonio. Hacemos oraciones, Señor, para que des gracia y edifiques la casa. Oramos ante todo por familias, especialmente por aquellos que están sufriendo división y que el enemigo está obrando para desbaratar una familia. Edifica la casa, Señor, porque si tú no la edificas, en vano humanamente se elabora. Te pido tu perdón y te pido tu gracia. Gracias, Señor, porque eres bueno, tu misericordia es grande. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. Agradecimiento hay. Dios nos va a hablar en este día, pero quisiéramos poner la base del ministerio de oración, la palabra de Dios, y está en el libro de Proverbios 13:7. Queridos hermanos, Dios nos habla a través de lo que se va a hablar. Dice Proverbios 13:7, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quien pretende ser pobres y tienen muchas pobrezas. Qué triste, querido hermano, que muchas veces cuando nosotros, hermano, nos comentan cómo está tu hogar, cómo está tu casa, o todo muy bien, todo va perfecto, pero sin embargo la respuesta es una respuesta de engaño, porque eso no existe. Tristemente ahorita la familia está siendo afectada por tantas cosas que el enemigo está estorbando un hogar y una familia feliz. Este día, hermano, el tema de lo que se va a dedicar se llama la apariencia oculta en una realidad. Queridos hermanos, pidamos en este día que lo que nosotros estemos hablando sea un escrito está con reverencia y sobre todo que sea realidad tu respuesta. Por eso, Sergio, en este día estaremos llevando el tema la apariencia oculta, una realidad. Qué importante es la realidad en nuestras palabras para que lo que comentamos Dios lo respalde, porque Dios aborrece la mentira y labios fingidos. Por eso en este día lo que se va a llamar la apariencia oculta, una realidad, y eso es para la familia el matrimonio. Queridos hermanos, llevemos lápiz y papel. Dios está hablando a cada padre, a cada madre, aún a los hijos, hermano querido. Dios está llamando la atención, la familia. Sergio, qué importancia es que cada situación que vivamos nos respaldemos siempre en la oración, pidiendo la dirección del Espíritu Santo para que Él ponga en nuestro corazón esa palabra sincera y esa palabra honesta. Así es. Amén. Así es, hermanos. La apariencia que muchas veces nosotros pretendemos mostrar con nuestras palabras, con nuestros hechos o en nuestra propia vida, muchas veces está opacada por un velo que tal vez sea de mentira o de engaño. Hemos leído cómo en el libro de Proverbios la Escritura nos dice cómo el hombre por naturaleza pretende ocultar una realidad de la que vive. El hombre pobre jamás va a decir que tiene una necesidad imperante. Y es por eso que él dice que no tiene necesidad. Y el hombre rico, con tal, hermanos, de no dar o de no prestar a los demás, dice que es pobre. La Escritura nos muestra cómo la naturaleza del hombre, hermanos, es siempre aparentar lo que no somos. Pero en esa apariencia, hermanos, viene algo oculto. Y cuando nosotros ocultamos algo, es porque estamos mintiendo. Por lo tanto, hermanos, el tratar de justificar cuál es el estado del hombre, o qué es lo que él piensa, o qué es lo que él necesita, mentimos cuando decimos una verdad que hemos ocultado. Por eso estamos considerando este tema de que la apariencia oculta una realidad. Es muy común que nos preguntes, ¿cómo estás? Y también es muy común que respondamos, estoy bien. Pero ¿es en realidad una respuesta sincera? ¿Es en realidad una respuesta real? Muchas veces, hermanos, estamos mal, tenemos una necesidad,
física, espiritual o de cualquier otro motivo. Y si en cambio respondemos que estamos bien, es porque en esa situación estamos ocultando algo, porque queremos aparentar lo que no somos. El aparentar, hermanos, algo que no somos es vivir en una irrealidad, porque no mostramos quiénes realmente somos, sino que queremos mostrar algo que no somos. Es decir, son mentiras. Y Dios desaprueba, hermanos, actuar con mentira. Es un pecado el mentir. Sin en cambio, el adversario sabe que en esas circunstancias el hombre es susceptible para caer en engaños, porque una mentira nos lleva a otra mentira. A veces nos engañan y a veces nosotros engañamos a los demás. Pero hay un Dios, hermanos, hay un Dios que nos muestra la realidad de quiénes somos. Vamos a ver un ejemplo bíblico donde vamos a considerar la experiencia del profeta Samuel. El Señor le dio una comisión a Samuel para que fuera a la casa de Isaí, para que dentro de su casa, dentro de los hijos de Isaí, Samuel iba a escoger al que sería el rey de Israel. Vamos a leer esa parte de la historia, porque aquí nos vamos a dar cuenta cómo el mismo profeta, hermanos, se deja llevar por una apariencia. Vamos a leer aquí en 1 Samuel, en el capítulo número 16 y el versículo número 7, donde la escritura dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El profeta Samuel le dijo a Isaí que mandara a traer a sus hijos, y uno por uno los fue ir viendo. Uno de sus hijos lo impresiona por su apariencia, y él se deja llevar por la apariencia y él lo escoge. Sin en cambio, Dios lo desecha. ¿Por qué lo desecha Dios? Por lo que la Escritura dice. Porque Samuel se dejó llevar por lo que estaba delante de él, por las formas externas, por la apariencia. Por eso el Señor le dice que Jehová no mira las apariencias, sino que Jehová mira el interior del hombre. Es por eso, hermanos, que la apariencia externa, por lo general, no revela los verdaderos motivos del corazón. Muchas veces, hermanos, nosotros juzgamos y catalogamos a la gente cuando no la conocemos por su apariencia. Eso mismo le pasó a Samuel. Samuel se dejó llevar, hermanos, por lo que sus ojos veían y se impresionó. Tomó una decisión equivocada, una decisión errónea, porque nunca consideró los efectos, la voluntad que están depositadas en el corazón del hombre. Por ello, Dios lo desaprueba. Por tanto, hermanos, cuando nosotros hacemos elecciones, no caigamos en emociones, sino que debemos de analizar, hermanos, quiénes realmente somos o cuáles son los motivos de la otra persona con la que estamos hablando. ¿Usted quiere conocer a alguien? Escúchelo hablar. ¿De qué habla? ¿Cuál es el motivo de su plática? ¿Qué palabras usa? ¿Qué expresiones tiene? Y así usted, sin hablar, hermanos, está viendo lo que tiene en su corazón. Porque en la forma de hablar, en la forma de expresarse, las palabras que él usa, usted está viendo su crecimiento espiritual. Es por ello, hermanos, que las apariencias engañan.
Al igual que Samuel, hermanos, se dejó llevar por sus emociones. Pero sin en cambio el Señor lo reprende y le da esta enseñanza, que Jehová mira el corazón. Nosotros, hermanos, debemos de reflejar lo que existe en nuestro corazón y no guardar apariencias. Porque las apariencias, como lo hemos dicho, hermanos, ocultan algo. Y si usted oculta algo, está cayendo en una mentira, en una farsa. Es por eso, hermanos, que la apariencia oculta una realidad. Y la palabra de Dios, hermanos, nos confirma cómo debemos de actuar. En los tiempos de Jesús, los escribas y los fariseos se dejaban llevar por una apariencia externa que ellos no profesaban. Juzgaban a los demás, hermanos, sin ver su actitud personal. En una ocasión, juzgaron a nuestro Señor Jesucristo y le decían que por qué sanaba en sábado, en el día de reposo, siendo que ese día de reposo debería de ser guardado conforme decía la ley de Moisés. Juzgaban a los demás hermanos porque se circuncidaban en sábado. Y ellos alegaban que todos esos ritos y esas ceremonias, hermanos, se deberían de hacer en otro día, más no en el sábado. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo Jesús les contesta? ¿Y cómo Jesús los confronta a ellos mismos? Aquí en el libro de San Juan, en el capítulo 7, en el versículo 24, Jesús les da la respuesta a la actitud de los fariseos y de los escribas. Y la Escritura dice, hablando nuestro Señor Jesucristo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Los fariseos y los escribas hacían de la ley una carga pesada para el pueblo de Dios, porque ellos querían que de una manera estricta y caían en una legalidad para que ellos observaran la ley como la Escritura lo decía. Sin en cambio, Cristo, hermanos, sanó en sábado. Nuestro Señor Jesucristo hacía milagros en sábado. Y ellos lo criticaban por eso, porque decían que no guardaba la ley. Pero sin en cambio, Él les dice, no juzguéis según las apariencias. Es decir, ellos juzgaban, pero ellos no veían lo que ellos mismos hacían. Cuando estaban juzgando a los demás y condenando a los demás, ellos mismos estaban entrando en contienda. Ellos mismos creaban un ambiente viciado de murmuración y de chisme. Ahora la pregunta es, ¿quién guardaba mejor el sábado? ¿Quién hacía obras de caridad en sábado o quien estaba murmurando en el sábado? Por eso la Escritura lo dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es por eso, hermanos, que Jesús nos aconseja que para poder juzgar o tomar un juicio de los demás, nosotros tenemos que estar bien. Las apariencias, hermanos, no se engañan. Porque alguien que quiere mostrar que es muy religioso, toma una Biblia y la pone debajo de su brazo. Está aparentando algo que no es. Hay que vivir lo que dice la Biblia. No solamente es llevarla, sino vivirla. Por eso las apariencias, hermanos, muchas veces ocultan una realidad. Por ello, Jesús nos aconseja que debemos de seguir la buena doctrina que está registrada en su santo registro. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 23, el versículo 1 y 2, nuestro Señor Jesucristo sigue hablando a la gente y a sus discípulos. La Escritura dice lo siguiente, Mateo 23, 1 y 2, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas
y los fariseos. Aquí les da una introducción para presentarles una ilustración y un mensaje que les iba a dar. Pero lo que estamos leyendo, hermanos, tiene un simbolismo. Este día, hermanos, en el día que está hablando nuestro Señor Jesucristo, fue el último día que Él enseñó de una manera pública en la sinagoga, porque ya se veía venir la conclusión de la profecía en la vida de nuestro Señor que iba a ser crucificado. Y este fue el último día en que Jesús enseñó. Pero antes, hermanos, Él censura fuertemente a los escribas y a los fariseos porque enseñaban lo que ellos no hacían. Cuando la Escritura dice que Él se sentó en la cátedra de Moisés, quiere decir que estaba dentro de la sinagoga. La cátedra, hermanos, era un lugar, era una mesa. Por eso dice, se sientan donde se sientan los escribas. Porque en esa mesa, hermanos, ellos ponían los rollos de la ley. O sea, no había libros como tenemos hoy, sino que eran rollos. Y ellos extendían el rollo sobre la mesa y se sentaban. Y ahí ellos empezaban a enseñar a la gente que se congregaba. En el versículo número 3, aquí San Mateo 23, la Escritura sigue diciendo, así que todo lo que os dijeren que guardéis, hablando nuestro Señor, guardarlo. ¿Por qué? Porque provenía de la palabra de Dios. Guardarlo y hacerlo. Pero sigue diciendo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es decir, ellos ministraban de la ley al pueblo. Y la Escritura dice que Jesús les dijo, todo lo que está escrito y tú lo escuchas, créelo porque está escrito. Pero fíjate de quién viene. Porque ellos, los escribas y los fariseos, no lo hacen. Porque ellos hacen conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y esto, hermanos, es guardar una apariencia religiosa, una apariencia de alguien que ellos en realidad no vivían, el guardar la ley, pero sin en cambio la predicaban. Muchas veces, hermanos, nosotros nos preguntamos, al oír a alguien que habla acerca de la palabra y lo conocemos y decimos, bueno, lo que él habla es real, es bueno, pero sin en cambio no lo vive. Es lo que le pasaba a los fariseos y a los escribas, y Jesús lo sabía. Predicaban, pero no practicaban. Lo que dicen y lo que hacen, hacían todo lo contrario. Esta actitud, hermanos, los convierte en hipócritas. Los hipócritas, hermanos, son aquellos que se disfrazan, que se ponen una máscara para aparentar algo de lo que no son, para tratar de ocultar a alguien de lo que no son. Para eso sirve el disfraz, para eso sirven las máscaras. Pero nosotros nos estamos refiriendo al disfraz y a la máscara espiritual, donde al igual que los fariseos, hermanos, ellos manifestaban un espíritu de piedad, un espíritu de religiosidad, cuando en realidad hacían todo lo contrario. Es por eso, hermanos, que ellos se convertían de piadosos en fanáticos, en algunos casos. Y esta actitud, hermanos, se ve reflejada en el seno del hogar. Vamos a trasladar lo que hemos leído hasta ahora hacia el seno de nuestra casa, hacia el seno de nuestro hogar. Cuando el padre o la madre, hermanos, no son buen ejemplo para los hijos. Cuando el padre y la madre los tratan de corregir, los tratan de instruir, cuando ellos mismos están en faltas y en pecado. Cuando hay una diferencia entre el matrimonio
donde hay gritos, donde hay peleas. Estos padres, hermanos, que se gritan y que se pelean, quieren corregir a los hijos. ¿Usted piensa, hermanos, que los hijos van a tomar una reprensión de los padres que se están peleando? Los padres, hermanos, quieren guardar una apariencia de sumisión a Dios y de sometimiento a Dios cuando ellos están peleando. Es lo mismo que le pasaba a los fariseos y judíos. Dicen, pero no hacen. Entonces, qué tristeza, hermanos, que dentro de nuestro mismo hogar exista esa condición, esa actitud. Y aquí, ¿de quién es la falta? La falta, hermanos, es de los padres, porque están aparentando algo que no hacen. Por eso estamos considerando, hermanos, este tema de que la apariencia oculta una realidad. Amén. Se está llevando el culto familiar, querido hermano, y es tan importante que lo que enseñamos, hermano, los niños lo van a aprender. Ellos son como esponjas, hermano, que muchas veces tan pequeñitos imitan a la mamá, imitan al papá, porque son sus maestros, aprenden de lo que ven en la casa. Y muchas veces decimos, ¿por qué el niño es tan agresivo? ¿Por qué el niño es tan mentiroso? ¿Por qué el niño es voluntarioso? Por lo que enseñamos. Todo lo que se vive en la sociedad, hermanos, todo esto que se está viviendo en este tiempo, agresividad, problemas mentales en los hijos, depresión, vienen del hogar, vienen de la familia. Si la casa está bien y está edificada por el Señor, la sociedad estará bien. Si la casa está cimentada en la roca que es Cristo y hay principios, leyes que el Señor dejó, leyes morales, la iglesia está bien. Pero todo viene del matrimonio, todo viene de la casa. Ahí es a donde uno tiene que enseñar y moldear el carácter del niño. Por eso se está llevando la apariencia oculta, es una realidad. Se aparenta una familia, un matrimonio, y más cuando nos reunimos en la iglesia. Oh, mi casa está muy bien, mis hijos son obedientes, no hay problema, todo está bien. Cuando la respuesta fue fingida, cuando fue una apariencia que se da. Y eso no aprueba a Dios. Dios desea, hermano, que edifique esa casa, que como padres, hermanos, estemos pidiendo el consejo divino de Dios. No hay ningún consejero mejor, querido hermano, que este libro, el manual de vida que Dios nos da. ¿Quieres saber cómo se comporta el hombre? Busca lo que dice la palabra de Dios. ¿Quieres oír el consejo para una madre? En la palabra de Dios. Ahí tenemos la luz, la dirección, ahí es un mapa para nuestra vida. Por eso es importante el culto familiar. Por eso debemos, hermano, cada día unirnos en oración. La oración es hablar con Dios. La oración es decirle cómo estás. Él lo sabe y no necesita un reporte. Pero Él desea que tú le tengas confianza, que tú lo invites a tu hogar, que el Señor edifique esa casa. Y que si el padre está fallando, que si la madre está fallando, no vayamos, hermano, a brazos humanos, a ventilar lo que hay en tu hogar. Vayamos a los brazos divinos. Habla con Dios en este día. Expon, hermano, el dolor, la frustración que como madres fallamos ante Dios. ¿Dónde está tu hijo ahorita? ¿Dónde está tu hija? Tú sabes en esas redes que se navegan en la internet, ¿con quién están hablando? ¿Qué programas estás aceptando al niño con tal de que esté quieto? ¿Con qué babysitter lo estás dejando? ¿Es temerosa de Dios? ¿O es algo liberal en lo cual dejas a tu niño porque tú trabajas? 2 trabajos tienes y el Señor nos va a tomar cuenta de lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Por eso se está llevando la apariencia oculta, una realidad. Pidamos en este día, hermano, sabiduría. Que Dios dé gracia, hermano, en tu casa, con tus hijos. Oremos muchas veces, ¿cómo estás? ¿Sabes? Ahorita estoy en el crisol. El Señor está purificando la escoria. Todos vamos a ser refinados y todos vamos a estar
pasando, hermano, por altas temperaturas, donde se va a purificar el oro. Nuestra contesta está purificando. Por eso, hermano, en este día, lleva tu hogar a las manos de Dios. Lleva a tu familia, a tus hijos. Como parejas, hermanos, hay defectos. Hay defectos de cada uno de nosotros. Por eso, pidamos al Señor que nuestra respuesta sea una respuesta conforme a la palabra de Dios. Estamos llevando la apariencia oculta una realidad. Así es. Lleva, hermano, los versículos porque Dios nos habla a través de su santa palabra. Lleva esa voz a tu hogar, a tu corazón, a través del culto familiar. No dejes de reunirte al torno de Dios en el altar de adoración, que es el culto familiar. Así es, continuando con este mismo pasaje, la Biblia nos enseña, nos instruye de cómo debemos de actuar y qué es lo que debemos dejar de hacer. Como hemos visto, los fariseos y los escribas, hermanos, vivían una realidad que ellos mismos ocultaban, porque le exigían a los demás hacer cosas que ellos mismos no hacían. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice aquí en San Mateo capítulo 23 y ahora el versículo número 4. Jesús, refiriéndose a la actitud de los judíos y fariseos, continúa diciendo, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombres de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ellos, hermanos, aparentaban algo que no, ponían cargas en los demás y ellos no se querían esforzar por nada. En nuestro hogar, hermanos, muchas veces nosotros los padres fallamos porque les exigimos de más a nuestros hijos. Está bien que les enseñemos, que les instruyemos, que los guiemos y que les recomendamos qué es lo que les conviene hacer en las diferentes etapas de su vida. Pero debemos de tener cuidado en no sobrepasar ese límite, porque muchas veces ponemos cargas pesadas en ellos cuando nosotros ni un dedo queremos mover. Les exigimos que salgan con buenas calificaciones en su escuela, cuando les ponemos también cargas de que deben de trabajar o que deben de cumplir con alguna tarea del hogar. Les exigimos cosas de más cuando nosotros no nos esforzamos. Es cierto, debe de haber una medida. Los hijos, hermanos, deben de hacerse responsables en su casa, pero porque sus padres los guían y los educan de una manera correcta. Deben de tener responsabilidades y deben de obedecer, pero no nos debemos de pasar y de exigir de más. Es por ello que la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que para poder instruir y corregir, los padres deben de dar el ejemplo. Como un padre que tiene un vicio le va a exigir al hijo que cumpla con sus deberes. O sea, no hay una lógica, porque el hijo le puede decir, el hijo le puede responder. Pero sin en cambio, hermanos, ¿cuál es la actitud del padre o de la madre? O del mismo matrimonio. Cuando no está bien ese matrimonio delante de Dios, hermanos, no tenemos la autoridad para exigir a nuestros hijos o recomendar o educar a nuestros hijos de una manera correcta. Por eso la Escritura lo señala. Nuestro Señor Jesucristo mencionaba cuál era la actitud de los fariseos y de los escribas. Dice, ponen cargas difíciles de enseñar sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ahí es donde el Señor nos llama la atención, hermanos, porque muchas veces queremos aparentar que nuestra casa está bien cuando está mal. Y esa es una apariencia que nosotros queremos dar a los demás. Tratamos de ocultar cuál es la verdadera realidad. Aquí en el versículo 13 de San Mateo 23, la Escritura, hermano, nos sigue hablando. En el versículo 13 la Escritura dice,
Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Los fariseos y los escribas, hermanos, habían hecho de la fe una carga intolerable por sus ritos y sus ceremonias. Les obligaban a cumplir con ayunos forzados, con oraciones repetitivas, con un estricto cumplimiento a sus costumbres. Y todo eso, hermanos, eran leyes rabínicas. No era la ley de Dios. Ellos aparentaban obedecer a Dios cuando imponían su propia ley. En nuestro hogar, hermanos, nuestros padres muchas veces ponen leyes. Ellos nos exigen que cumplamos con ciertas cosas. Pero la pregunta está, ¿el padre es un buen ejemplo para poder exigir la obediencia del hijo? Lo mismo que le pasaba a los fariseos y a los escribas. Y Jesús les llama hipócritas. Un hipócrita, como lo decíamos hace un momento, hermanos, es alguien quien finge ser lo que no es. Es un actor, es alguien que se pone una máscara. Es por eso, hermanos, que la misma palabra de Dios nos da luz ante el comportamiento que nosotros debemos de tener delante de Dios, no aparentando lo que no somos. Nosotros los padres, hermanos, hemos cometido faltas, tal vez en nuestro pasado. Nuestros hijos lo saben. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué es lo que nos manda la Biblia hacer para que haya una reconciliación con nuestros amados? Tenemos que pedir perdón. Tenemos que buscar la reconciliación. Tenemos que buscar nuestras faltas. Y decirle al hijo, en realidad yo en el pasado fui vicioso. En realidad en el pasado cometí muchas faltas. Pero ahora yo quiero que tú no las vivas. He pedido perdón a Dios y si a ti te ofendí en algo y te di un mal ejemplo, también te pido perdón. Pero no hagas lo que yo hice porque eso te va a llevar a un camino de mal, a una perdición. Ahí es donde se reconcilia, donde usted, hermanos, pide perdón a Dios y pide perdón a quien ofendió. Entonces la unidad del hogar, hermanos, se vuelve lo que Dios desea que sea nuestro hogar. Un hogar donde reine la confianza, donde el hijo se pueda apoyar con el padre, donde el hijo pida el consejo de la madre, donde el hijo acepte la corrección del padre, donde el hijo acepte sus palabras, porque su padre o su madre ya se abrieron y reconocieron que fallaron algún día. Porque muchas veces, hermanos, se cumple lo que está escrito. Exigimos a los demás, hermanos, cuando nosotros mismos no estamos bien. Por eso la Escritura dice, pues ni entráis vosotros, ¿a dónde? Al reino de Dios. Pero tampoco, hermanos, ustedes dejan entrar a los demás porque son un estorbo, por la apariencia que están guardando. Es por eso, hermanos, que cuántas familias fracasan por vivir una realidad aparente. Le dan tiempo a todo, menos a nuestros hijos. No se habla en el hogar, no se ministra en el hogar, no hay un conocimiento, un estudio de la palabra en nuestro hogar. Es decir, estamos fuera de Dios. Por eso es el culto familiar. El culto familiar es para reunir a nuestros amados, a nuestros hijos, a nuestra familia, a los que habitan con nosotros, tener un momento del estudio de la palabra, tener momentos de oración, tener momentos de alabanza y de cántico a nuestro Señor. Y eso va fortaleciendo el hogar porque se hace un ambiente donde Cristo reina en el hogar. Pero si nosotros como padres, hermanos,
no lo enseñamos en nuestra casa, entonces somos un estorbo para que ellos entren al reino de los cielos. Porque nosotros no estamos enseñando ni estamos cumpliendo con el papel que el Señor le dio al hombre de ser sacerdote del hogar. O sea, es muy delicado, hermanos, el pasar las cosas desapercibidas o el aparentar una religiosidad que realmente no sentimos. La palabra de Dios nos sigue diciendo aquí en San Mateo 23 y ahora el versículo 27, donde la Escritura dice, y este es un lamento, se ay de vosotros, escribas y fariseos. Y luego dice, hipócritas. Estamos leyendo el versículo 27. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Los judíos, hermanos, tenían esa costumbre de que a sus sepulcros donde descansaban sus familiares, sus conocidos, ellos los mantenían limpios, los blanqueaban, dando una apariencia de santidad, dando una apariencia, hermanos, ocultando lo que estaba dentro de ellos. Porque la Escritura lo dice, que están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Y Jesús tomaba, hermanos, esta experiencia que ellos mismos hacían y se las presenta por el lado espiritual. Dice, ustedes son los sepulcros blanqueados, que aparentan ser una persona con buenas intenciones y con una pureza y una limpieza de corazón, cuando en realidad existe dentro de vosotros inmundicia. Esas son las apariencias. O sea, mostrar a la gente algo oculto dentro de nosotros. Se disfrazan, se ponen una máscara, se cambian. Por fuera parece uno blanqueado, que significa la pureza, pero por dentro, hermanos, contienen inmundicia. Por eso, hermanos, es que jamás debemos de juzgar o de tomar un concepto o formarnos un juicio de alguien por su apariencia. Es lo menos que tenemos que hacer. Porque hasta el hombre más humilde, hermanos, cuando usted lo escucha hablar y cuando verdaderamente es un hombre piadoso, él le muestra, hermanos, lo que vive en su corazón. Sin en cambio, el hombre más encumbrado, el hombre más poderoso, de su boca, hermanos, salen palabras altisonantes y salen vituperios. O sea, el estatus social de ninguna manera, hermanos, mide al hombre. Al contrario, su corazón, porque ya lo leímos, porque su corazón es lo que Dios escudriña. Por eso es que las apariencias, hermanos, ocultan una realidad. Aquí en el versículo 28 de San Mateo 23, la Escritura sigue diciendo, así también, o sea, tomando esta misma comparación, esta misma ilustración, Jesús les dice, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estás lleno de hipocresía y estás lleno de iniquidad. Aquí el Señor les muestra con sus propias costumbres lo que ellos en el interior eran. Por fuera aparentaba ser justos y piadosos, pero por dentro estaban llenos de hipocresía e iniquidad. El aparentar, hermanos, lo que no somos, oculta ante los hombres una realidad de lo que verdaderamente somos. Y esta actitud, hermanos, siempre va precedida por la mentira y por el engaño. Cuando usted está tratando de aparentar lo que no es porque usted se está engañando. En primera se engaña a usted mismo y en segunda engaña a los demás.
Y esto nos lleva a otras consecuencias, porque el aparentar lo que no somos, hermanos, trae la mentira, pero trae otras consecuencias. Y aquí se manifiestan con la actitud del mismo hombre, porque vive en su propia mentira, vive en su propia realidad, que es aparentar lo que no es. Aquí en el libro de Job, en el capítulo 24 y el versículo 15, la escritura dice, el ojo del adúltero, que es una consecuencia de aparentar lo que no somos. Job 24:15, el ojo del adúltero aguarda al anochecer diciendo, no me verá nadie, y disfraza su rostro. Ese es el pensamiento, hermanos, de aquel que se esconde, de aquel que oculta algo. Aquí se está refiriendo a la infidelidad, se está refiriendo al adúltero, de cómo vive aquel que en su casa aparenta ser alguien, pero fuera de su casa es un adúltero, el ojo del adúltero, aunque no cometa el pecado, pero él ya está pecando con su vista, está aguardando la noche, es decir, la oscuridad, las tinieblas, o lo podemos interpretar como fuera de su casa, diciendo, nadie me verá. Es el pensamiento, y esconde su rostro. El adúltero, hermanos, aguarda la oscuridad, se disfraza para que no lo reconozcan. O sea, esta es una realidad, hermanos. Por eso, usted se ha preguntado por qué hay muchos matrimonios que fracasan, por qué hay mucho divorcio entre matrimonios, por qué hay parejas, y vamos a decirlo de esa manera, que no se quieren comprometer a casarse, pero sin en cambio viven juntos e inclusive hasta tienen hijos, porque están ocultando una realidad en su vida. Puede haber varios motivos que no son justificables, pero cuando no hay un matrimonio bien formado y bendecido por Dios, caemos en esta situación. Esconden su propia realidad, dicen tener una familia cuando tienen dos, dicen tener hijos con una esposa cuando tienen más. Todo eso, hermanos, es abominación para Dios. Ahora, si ese es el caso, hay maneras, hermanos, en que nos tenemos y debemos de ponernos a cuentas con Dios. Hemos cometido errores, hermanos, pero la Biblia nos muestra cómo debemos nosotros de acercarnos más a Dios y qué es lo que podemos hacer si existe esa circunstancia. O sea, ahorita el tema no es ese, pero lo estamos mencionando, hermanos, porque está escrito y porque la misma escritura, hermanos, nos dice de que no debemos de aparentar algo que no somos. El ojo del adúltero aguarda al anochecer. Muchos hermanos están cavilando en su mente. Por eso es de que muchos hermanos ven pornografía. Por eso es de que muchos hermanos se distraen con las cosas del mundo, porque así los tiene fascinados Satanás. Y sin en cambio usted los ve y parecen personas correctas, personas honestas, personas decentes, siendo que en su corazón, hermanos, hay inmundicia. La palabra de Dios, hermanos, es muy clara. Aquí en el Salmo 120 y el versículo 2, la Escritura dice, hablando el salmista, dice, libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso. Y esta es otra consecuencia, hermanos, de ocultar una realidad. Salmo 120, versículo 2. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso, de la lengua engañosa. El que miente y engaña es el que trata de aparentar algo que no es. Sus malas acciones, hermanos, con el engaño y con la mentira y esas actitudes, Dios las reprende fuertemente. Es por eso, hermanos, que debemos de tener cuidado
de aparentar o de querer aparentar lo que en realidad no somos. Los primeros afectados, como lo hemos dicho, es en nuestro hogar. Porque si alguien lo conoce a usted, hermanos, es con quien vive usted, su esposa y sus hijos. Ellos saben, hermanos, cuál ha sido nuestra vida y cuáles han sido los motivos de nuestras obras. Es por ello que lo que nosotros profesamos, y más siendo cristianos, hermanos, lo debemos de vivir, porque Jesús nos los ha enseñado en su santa palabra. Es por eso, hermanos, que estamos considerando el tema, la apariencia oculta una realidad. Se está hablando, hermano, de la familia y siempre se toca, hermano, cuando hay familias divididas, cuando hay familias afectadas. Hoy en este tiempo, querido hermano, los matrimonios se desbaratan por la infidelidad tanto del hombre como la mujer. Pidamos en este día la santidad de su presencia, hermanos. Vimos el caso de David, cuando él pensó que nadie lo veía. Mientras todo su ejército estaba en batalla, él estaba de ocioso. Vio a una mujer y la codició. Y él pensó que nadie lo vio. Y ese pecado lo llevó a destrucción para su hogar, porque vimos las consecuencias con sus hijos. Toda falta y todo pecado va a afectar siempre a la familia, querido hermano. Muchos hombres piensan, nadie me ve. Pornografía está a la vista del día, ya sea en la televisión, en programas, en películas, en la calle, todo. Y hay hombres que la practican, también mujeres. Pero todo eso son puertas que se abren, hermano, para que el enemigo penetre por ahí y desbarate una casa. Tristemente a lo bueno llaman malo. Ahora ven programas, películas. Ahora vienen juegos femeninos. ¿Qué está viendo el hombre? ¿Un juego? No, hermano, está viendo un cuerpo. Los ojos están desviándose al adulterio. Pidamos en este día, hermano querido, que el hogar, la familia, si tú lo haces, varón, mujer, pide perdón a Dios, pide que te dé la fortaleza. Solo no lo podemos hacer. Que Dios nos dé la gracia, hermano, del arrepentimiento sincero. Y que no caigamos, hermanos, en las redes, en las trampas del enemigo. En oración pedía siempre una mamá por un niño pequeño que está padeciendo autismo. Hermana, mi niño no puede dormir. Todas las noches no duerme, hermana. ¿Qué hago? Dice, pero tristemente mi esposo, hermano, se mete mucho al internet y está viendo pornografía. Ahí está la puerta que se está abriendo. Por eso el niño está con intranquilidad. Padres, cuidemos la santidad del hogar. Oremos por los niños, pero ¿qué enseñas? Pidamos en este día, hermano, que lo que hemos oído no caiga en tierra, no caiga en saco roto. Al contrario, que busquemos con temor y temblor la santidad de su Santo Espíritu. Dios nos está hablando, hermanos, y Dios nos está pidiendo rectitud en el corazón. El tiempo está cerca, hermanos. No perdamos el tiempo con cosas banales. Pidamos a Dios que nos perdone. Hay tantas cosas que nos distraen de Dios. Pidamos ayuda divina para que el tiempo que ocupemos sea para ministrar y para enderezar nuestro hogar. Que Dios nos dé gracia como padres y madres. Por eso se está llevando la apariencia oculta una realidad. Así y es. hemos oído eso. Así Amén. es, hermanos, el que miente y el que engaña es el que trata de aparentar lo que no es justificable por sus malas acciones. Con el engaño y la mentira, hermanos, no vamos a llegar a ninguna parte. Nuestra vida, hermanos, se va a complicar más. Va a traer consecuencias. Y las primeras consecuencias, hermanos, es separarnos de Dios. Porque hay una división, el pecado divide al hombre de Dios. Hay una palabra, hermanos, que es muy fuerte, donde Dios reprende al mentiroso y al que engaña. Vamos a leerlo porque está escrito aquí en el Salmo 101 y el versículo número 7. La Escritura dice, no habitará dentro de mi casa, hablando el Señor. Salmo 101
versículo 7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. O sea, qué palabra, hermanos, tan fuerte. No podemos vivir una vida aparente. No podemos vivir con un disfraz. No podemos poner una máscara aparentando lo que no somos. Porque Dios mira el corazón, ya lo leímos. Podemos engañar a los demás, pero al Señor jamás lo vamos a engañar. Y lo que está diciendo, hermanos, es para que nosotros despertemos de la realidad que vivimos. Porque muchos van a la casa del Señor, a su iglesia, lo que está diciendo, teniendo pecado en su vida. Es por demás, hermanos, que si usted vive en una condición de faltas y de pecados en su vida, vaya a la casa de Dios. Y no lo digo yo, la Escritura lo está diciendo. Dice, no habitará dentro de mi casa, dice el Señor, el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. El Señor rechaza enérgicamente al falso, al fraudulento, al mentiroso, al engañador, aquel que quiere aparentar algo que no es. El Señor lo rechaza categóricamente, porque Él no vive una religión ni profesa una fe en Jesús, sino que Él aparenta algo que realmente no es. Usted puede estar rodeado de gente y la gente, hermanos, por sus apariencias lo va a juzgar, pero ¿qué trae en su corazón? Por eso el Señor lo rechaza enérgicamente. No habitará dentro de mi casa, dice el Señor, el que hace fraudes. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. A menos que usted se arrepienta y se ponga a cuentas con Dios, entonces, hermanos, sí podemos estar ante su presencia santa y divina y alabando su santo nombre con unos labios que han declarado, hermanos, perdón y arrepentimiento y clamado por una nueva oportunidad. Proverbios capítulo 30, versículo 8, la Escritura dice, vanidad y palabra mentiroso se aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Proverbios 38. Nosotros, hermanos, debemos de pedirle al Señor que nos dé de acuerdo a nuestra necesidad. No pedirle de más, porque no lo necesitamos. Y no pedirle de menos para no carecer de su provisión. El Señor sabe lo que necesitamos y ahí es donde nosotros debemos de poner nuestros ojos. No pedir de más ni pedir de menos, sino que nos dé lo necesario para sustentarnos. Eso es vivir una realidad. La realidad, hermanos, que usted va a presentar es su forma de vivir y el contacto que tenga usted con Dios. La palabra de Dios nos ha hablado y nuestro deseo, hermanos, es de que el Señor le haya hablado a usted y que realmente nosotros no tratemos de aparentar lo que no somos. Amén. Por eso consideramos este tema y vamos a hacer una oración de consagración para pedirle al Señor, hermanos, que elimine toda impureza de nuestro corazón y que si nos tenemos que poner a cuentas con alguien, es la oportunidad de hacerlo. Vamos a orar. Amén. Amado Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Nos has hablado, Señor, como matrimonio. Hemos rogado ante ti, Señor, que no mires las faltas. No mires el pecado, Señor. Da gracias, Señor, en el arrepentimiento. Nos duele, Señor mío, haberte ofendido. Nuestro hogar, Señor, no muestra, Señor, tu voluntad. Y te rogamos que como padres, te rogamos que como esposa y esposo, tengamos un sentir de respeto, Señor. Una actitud, Señor, reverente ante tu presencia. Que cada día valoremos el matrimonio y la familia, Señor. Y te suplico que perdones la indiferencia. Sabemos hacer lo bueno y cometemos faltas.
aquí de rodillas, Señor mío, te ruego que esta palabra que se ha sembrado en nuestro corazón germine y seamos sensibles a oír tu voz. Con temor y con temblor te pedimos perdón y te rogamos que la sangre de Cristo nos cubra. Cubra a nuestras familias, a nuestros hijos y nietos. Guárdanos, Señor, y pon un cerco protector a través del culto familiar. Te doy gracias por habernos escuchado. Pido humildemente por la familia y el matrimonio y ruego un cerco protector, Señor mío, para cada uno de nosotros. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecimiento hay en este día. Y seguimos, hermano, orando por el hogar y la familia. Que Dios bendiga tu familia, tu matrimonio. Amén.